Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al horario que vas a escuchar esta octava edición de esto que es Andresito, una historia, mil relatos, ahora también con entrevistas en radio. Empezábamos con el proyecto allá por abril de este año, del año pasado, ya 2023, empezábamos con el proyecto y después fuimos sumando algunas cosas, como por ejemplo esta entrevista radial que queda grabada, después en algún momento se difunde de acuerdo a los tiempos. Hoy estamos con la visita de nuestro intendente actual, Bruno Beck, pero no lo vamos a entrevistar como intendente, vamos a hacer un poquito al costado su cargo como dirigente político, como representante de nuestra comunidad, y vamos a charlar con Bruno Beck, el ciudadano, Bruno Beck, el hijo de uno de los que estuvo desde el inicio aquí de esto que es nuestro municipio. Buenos días, Bruno. Un gusto de estar acá y a tu entera disposición. ¿Dónde y cuándo nació usted, Bruno? Bueno, yo nací de contrabando en El Dorado. Me adelanté y nací en El Dorado con una partera el 7 de noviembre del 55, a las 6 menos cuarto de la mañana. Bien, ayer yo hacía las cuentas ahí que cuando usted tenía 25 años, esto estaba ejecutándose el inicio del plan de colonización de Andresito. Vamos a ir charlando respecto a eso. ¿Recuerda cuándo fue la primera vez que usted vino a Andresito? El primer día que llegó acá. Bueno, yo vine acá en el año 76, cuando estaba haciendo el servicio militar. Tenía una licencia de 10 días y vine con mi padre en el 76, que fue más o menos en junio del 76. Y bueno, conocí este lugar. Para que sepan, mi padre de esta zona trabajó desde el año 70. Y esto tiene que ver con lo siguiente. En el año 70, el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Misiones saca un proyecto, un plan Plante Soja, donde le proveían de semilla a las cooperativas, a distintas organizaciones que querían trabajar en eso. Y bueno, en toda esta zona del departamento General Belgrano había mucha gente interesada. Entonces, la cooperativa agrícola de Banda, en ese momento era un emporio muy importante, donde tenían secadero de hierba, molino de hierba, planta de té, silos de granos, es decir, proveeduría. Entonces, cuando vio que había muchos interesados en esta zona, toman la decisión de hacer varios depósitos en distintos parajes. Un depósito sea un tinglado de chapa en Caburey, otro en Puerto Andresito, otro en Deseado, otro en no Deseado sino Piñalito Norte, en San Antonio e Irigoyen. Y se le proveía de la semilla de soja o de maíz, lo que quería el colono en ese momento, para después tenían que devolver con semilla el gasto que significó entregarle para que puedan plantar. También en esa época la cooperativa le hacía el servicio de trillado, ya sea del maíz o de la soja, donde en cada uno de estos parajes tenían una trilladora con un tractor disponible para hacer ese trabajo. Estamos hablando del año 70 en adelante. Cuando nace el plan de colonización, en uno de los proyectos figuraba de que había que interesar a alguna cooperativa de la provincia para que sea madrina del plan de colonización. Y ahí es donde nace el involucramiento de la cooperativa de Banda, donde entró en un concurso, ¿no es cierto?, con otras cooperativas, y quedó la cooperativa de Banda un poco porque era la más cercana al espacio de colonización. Bien, cuando vino esa primera vez en el 76, decía, ¿por dónde entraron en ese momento? ¿Cuál era la ruta para llegar hasta acá? ¿O qué recorrido hicieron desde Banda, sería? Esperanza, Banda, hasta acá. Bueno, se venía por la 101 y se entraba ahí en Caburey,
lo que hoy es la ruta 25, se iba hasta el puerto y de ahí se venía para esta zona. Todos los caminos más o menos, porque eso dependía del municipio de San Antonio. Y me acuerdo que cuando llegamos acá, donde hoy está la plaza, era un pequeño potrerito donde había un señor que tenía unos bueyes, y al lado del puente que hoy está, que divide nuestro casco urbano, se pasaba por el agua. Era un arroyo espectacular, todo de piedra abajo, que se veía hasta los peces, y realmente era interesante, muy interesante, y uno se impactaba por eso. ¿Y ese hombre que vivía ahí, sabe algo de él? ¿No sabe? No, ese hombre era un brasilero que en su momento, cuando se organiza el plan de colonización, a todas las familias de origen brasilero que estaban en esta zona, que eran el 95-100% casi, por una decisión de la superioridad en su momento, se le llevó otra vez a su país de origen, salvo aquellas familias que tenían hijos argentinos reconocidos y con documentación. Bien. La cooperativa Banda, ¿qué era la cooperativa Banda? ¿O a qué se dedicaba ahí en la localidad donde estaba? ¿Qué rubro tenía? Básicamente la cooperativa Banda tenía 3 secaderos de hierba, un secadero de té, silos de grano, proveeduría. Estamos hablando de una época donde tenía mucha incidencia las cooperativas en la producción de la zona. Y bueno, vuelvo a repetir, estaba en una buena posición, salvo que tuvieron un problema grave después con la famosa guerra de las Malvinas, donde ahí el potencial de la cooperativa era el té, donde exportaban el 100% a Inglaterra, con muy buenos precios. Aparte, la fábrica de té de Banda junto con la fábrica de una cooperativa en Guaraní era el mejor té misionero. Lamentablemente, con la guerra de las Malvinas no se pudo más exportar y tuvieron que, de alguna manera, vender vía Chile, con las consecuencias lógicas de un menor precio, etcétera, etcétera, que por supuesto durante 10 años consecutivos dio pérdida a la fábrica de té, que llevó a la quiebra definitivamente más tarde a la cooperativa. ¿Su padre qué función cumplía dentro de esa cooperativa? Bueno, mi padre fue gerente en esa cooperativa. Al principio fue socio y después fue también presidente de la cooperativa. Estamos hablando en épocas de muchos años atrás. Y después fue gerente, que fue un poco la persona que impulsó este plan de colonización. Nosotros estamos hablando con el actual intendente Bruno Beck. Mucha gente desconoce por ahí que la historia de la familia Beck es mucho anterior a su candidatura primera como intendente, incluso al plan de colonización. Ahora estamos diciendo desde la década del 70 ya incursionando aquí en lo que tiene que ver con el acopio de materia prima, de diferentes cosas. Interesantísimo esto. ¿Querés mandar alguna preguntita? ¿Querés aportar algo? ¿Consultar? ¿Aprovechar? Siempre en esta línea que estamos diciendo de el aporte histórico, del aporte de lo que fue. Mandame un mensajito 3757 44 86 42. Vamos a leerlo aquí, vamos a compartir y vamos a responder a esta pregunta o saludos. Si querés mandar, tranquilamente podés hacerlo, ¿sí? Ya decíamos cómo vino a parar la cooperativa aquí por una cuestión del plan. ¿También tenía que ver eso, Bruno? Exactamente, mire. En realidad, la historia de un poco del plan lo cuenta mi padre en un escrito que le envió a la municipalidad hace unos años, mientras vivía, y él puso como título La semilla de Andresito. Y esto tiene que ver con la siguiente historia. Yo, perdón, si me permite, quisiera dejarlo para un poquito más adelante, porque está ahí en el tintero esta pregunta, que es súper interesante y a mí cuando la escuché por primera vez me resultó súper atractivo, ¿sí? Estábamos que la cooperativa tenía distintos depósitos aquí en la zona. ¿Qué acopiaba eso? Acopiaban soja, acopiaban maíz, acopiaban tabaco
y acopiaban esencias. Esto era lo básico y lo fundamental. En esas esencias, el otro día alguien me dijo, nunca se habló de la cantidad de gente que plantaba menta y ciertas cosas. ¿Había mucho de eso acá en esta zona? Acá en la zona del puerto había muchos productores, sí, muchos productores que lo hacían a través de un sistema de destilación a fuego directo, es decir, con los famosos alambiques. Y bueno, cuando daba, se acopiaba, porque también, como pasa ahora, a veces la frontera te permite hacer más negocio con la frontera que con tu propio país, ¿no es cierto? Entonces eso pasaba muchísimo. Lo mismo con la soja. ¿Sobre qué productos? ¿La destilación de esto de esencias, más soja, otras cosas se pasaban? ¿Harina muchos se pasaban a esa época? Pero bueno, pero ahí en el tema de la harina ya no estaba involucrada la cooperativa, sino más bien empresarios o, digamos, gente que tenía negocios con Iguazú. Yo la verdad que el tema de la harina era digamos, otro tipo de estructura, no ya tan no involucrados los colonos. Usted habló de la proveeduría que tenía la cooperativa también, ¿sí? Vamos a escuchar un audio de alguien que trabajó justamente ahí en esa proveeduría y vamos a después seguir charlando respecto a estos inicios aquí del plan de colonización. Escuchamos el primer audio. Hola, buenos días. Soy Carmen Becker, viuda de Babriciuk. Pertenezco a una familia que fue invitada a trabajar con la cooperativa de Banda que había instalado una proveeduría, Ramos Generales, y también vendíamos las estampillas para las guías para transportar las maderas que salían de Andresito. Algo inolvidable, siempre agradecida de haber tenido esta oportunidad de ser pionera en ese lugar. Durante la semana mucho movimiento, fin de semana silencio. Las familias muy solidarias. Feliz de haber podido criar mis hijos en un pueblo sano. Siempre todos los trabajos en familia, escuela, iglesia, deporte, fútbol. Las kermeses en pueblos vecinos, Cabureí, kilómetro 12, Puerto Andresito, Deseado, nuestra escuela local, acompañadas de fútbol, campeonatos de truco. Realmente fue un gran desafío de haber tomado decisión de tomar parte de esta gran colonización. Gracias a Dios y a la oportunidad de ese momento. Escuchábamos el audio de Carmen Becker de Babriciuk. ¿Recuerda a la familia cuando trabajaba ahí, Bruno? ¿Usted? Sí, por supuesto, por supuesto. Realmente hay que felicitarle de haber tomado la decisión de venir a trabajar en un momento re complicado, donde no había nada. Recién se estaban haciendo los caminos en esa época. Porque vuelvo a repetir, para ingresar a Andresito había que ir hasta el puerto. Después se hicieron los caminos a través de una empresa llamada Connie Wessler, que hicieron los caminos acá, que en su momento estaban en muy buen estado, caminos muy amplios, muy buenos, que realmente permitieron que la gente pueda acceder a sus lotes. El otro día charlamos ahí en la costa del Iguazú con Absteroide da Rosa. Esta semana me comuniqué por teléfono con Celeste dos Santos, que fue elegida en la fiesta del agricultor pasada como la agricultora del año. Y gente que era brasilera, que vivía acá, que en algunos casos se tuvo que ir a Brasil por lo menos unos años. Había hablado con alguien ahí de Cabureí 1 también la semana pasada. Me dice, me tuve que ir hasta el 86 por ahí, después vuelvo acá y cuando ya pasa toda esa cuestión. ¿Se vivió mucho eso? ¿Usted se acuerda, conoce esto de que la gente se tenía que ir? Celeste me dijo, por ejemplo, que llegó a estar detenida justamente por esta razón y bueno, en algún momento vamos a invitarla a contar. ¿Se vivía eso de que había incluso detenciones y la gente no se quería ir? Vuelvo a repetir, hubo una decisión a nivel nacional de expulsar a todos los extranjeros que estaban acá en forma ilegal
y que estaban ocupando tierras fiscales, ¿no es cierto? Y repito, dejaban a las familias que tenían hijos argentinos reconocidos, que también les sacaron los espacios donde vivían, quedaron sin los lotes. Después de mucho tiempo les reacomodaron y algunos fueron asignados lotes para ex ocupantes, se llamaban, los famosos ex ocupantes. Y bueno, realmente cuando Gendarmería tomó la decisión de expulsarlo era complicado, porque iban los Unimoc a tu lugar y te cargaban arriba y a la costa. Momentos re difíciles, re complicados, porque en esa época estaba la hipótesis de conflicto con Brasil. El plan de colonización del Andresito nace básicamente por eso, porque toda esta zona, repito, era zona fiscal, tierras fiscales. Y bueno, el plan nace justamente por esta problemática de esta hipótesis. Hace unos días, cuando estuvo Carlos Medina acá, él decía que incluso el aeropuerto se construyó con una extensión que permitiera solamente el aterrizaje de pequeñas naves, no de aviones grandes, por este temor que había justamente de que en un posible conflicto nos sirviera de base de operaciones del enemigo, se decía en ese momento, ¿no es cierto? Así es. Algo que no tanto se vivía. Bueno, yo ahora estaba buscando acá el nombre de este señor de Cabureí, Juan Bautista Silva. Cuando yo fui a conocer a esta nenita tan preciosa que escuchábamos cantar el otro día aquí en la radio, en el programa anterior, él es abuelo y me dice, estuve en Cabureí en la época de Queiroz, en ese tiempo estaba aquí. Después, cuando vino todo esto del plan, se tuvo que ir y después regresó nuevamente aquí y está hasta ahora. Gente que tiene también muchísimo para contar. ¿Recuerda quiénes fueron los primeros funcionarios de la proveeduría de la cooperativa Banda? Sí, bueno, había una señora, que la verdad que no me acuerdo el nombre, pero que era de origen brasilero, junto con su hija, que fueron los primeros que se encargaron del pequeño almacén que había ahí, que básicamente tenía sal, harina y arroz, lo básico, porque vuelvo a repetir, era muy difícil poder proveer la zona. Y además, como mucha gente que estaba accediendo a los lotes del plan, la mayoría estaba durante la semana y fin de semana se volvían a su lugar de origen, porque la mayoría mantenían sus chacras en otro lugar, ¿no es cierto? Y por supuesto, cuando se venían de vuelta los días lunes, traían lo necesario como para la semana. Era lo básico, pero fundamental, porque si te quedabas ahí y no podías salir por lluvia, tenías por lo menos para pasar el fin de semana. Sí, básicamente en esa época lo que había eran muchos obrajeros. Recuerde que no es como ahora que vos tenés otro tipo de equipamiento para hacer un rosado. Antes era todo a motosierra, y había el acompañamiento muy importante de muchas empresas que venían a adquirir los rollizos, ¿no es cierto? Y llevaban en toda la provincia. Acá llegó un momento en que había más de 250 camiones que salían cargados con rollos. Te podés imaginar el movimiento que había, ¿no es cierto? Y también hay que decirlo, en su momento, cuando valía la madera, eso permitió también que la gente que accedió a los lotes pueda volver a reincorporar el resultado en su chacra, haciendo las plantaciones comprometidas. Porque para poder acceder a los lotes, vos tenías un puntaje. Una vez que entrabas, después tenías que cumplir requisitos. El primer año vos tenías que desmontar 5 hectáreas mínimo y plantar para poder acceder después a las 10 hectáreas sucesivas, ¿no es cierto? Bueno, eso fue algo que se hizo con mucha rectitud en la época que estaba el coronel y en la época militar todavía. Después con la democracia esto como que se fue diluyendo un poco, o sea, éramos más permeables, por decir así. Pero gente que estuvo ahí en el comienzo dijo que fue algo muy positivo eso, porque aseguraba que la persona realmente quisiera trabajar la tierra y no solo explotar la madera, sino que quisiera realmente invertir y producir algo, ¿no? Bueno, siempre hubo peros ahí. Para poder iniciar el plan, había que completar los primeros 80
familias que querían acceder al proyecto. En la provincia no se podía completar, entonces como esto era un plan nacional, ¿no es cierto?, salió en los distintos medios el poder venir a la provincia de Misiones e inscribirse, ¿no es cierto? Entonces ahí aparecen muchas familias que no eran de la provincia, de Buenos Aires, de Santa Fe, de Chubut, de Entre Ríos. Ofrecían tierras. Claro, y vos tenías que demostrar de que vos eras productor, que eras agricultor, ¿no es cierto? Entonces, una cosa es ser agricultor en la Pampa, o en la tierra, digamos, distinta a la de Misiones, y otra cosa es venir acá a Misiones. Y entonces hubo mucha gente que fracasó, muchísima gente. Te diría, el 95% de la gente que vino de otra localidad, de otra provincia, fracasó. Volviendo a lo que fue la proveeduría, ¿dónde estaba ubicado, para el que no sabe, dónde quedaba la proveeduría de la cooperativa Bandar? La proveeduría quedaba hoy donde está la heladería Duomo. Ahí había una casita de madera chiquitita, 2 aguas, pero era 4x4, por decir así. Después, con el tiempo, al año, la cooperativa hizo la construcción que hoy está ahí, donde trabaja el contador Rodríguez, y al lado está la heladería, y también está la vivienda de las chicas de Mañoto, ¿no es cierto? Eso era todo un conjunto que lo había construido con mano de obra de laosianos. En esa época, el Estado Nacional hizo un convenio con las Naciones Unidas y trajeron a Argentina, y en este caso a Misiones, 15 familias laosianas, de los cuales le dieron a la cooperativa de Banda esa posibilidad de que esta gente venga a trabajar para la cooperativa en distintas áreas. Y en este caso eran constructores de ese espacio. Ese primer edificio de madera, entonces, que tenía la cooperativa, era el comercio, vamos a decir, la proveeduría adelante, el almacén, y atrás vivía la persona que trabajaba. Sí, así es. ¿Y llegaron a expender combustibles? Claro, como dentro de las obligaciones que tenía que cumplir la cooperativa estaba, aparte de proveer mercadería, era proveer de combustible. Pero ¿qué pasa? En esa época, el transporte de combustible dependía exclusivamente de una empresa. Por ejemplo, nosotros dependíamos, cuando hablo nosotros hablo de Andresito, dependíamos de el combustible que transportaba una empresa de Esperanza, que no podía entrar con acoplado, porque no podía subir el Yacuí. En esa época el Yacuí era un lugar de mucho peralte, ¿no es cierto?, de mucha altura. Entonces no podían subir. Entonces venía siempre chasis, y el chasis venía y a las 2 horas ya no había más. Esa era la verdad. Y cuando estaba nublado ya no entraba tampoco. Entonces era una época complicada. ¿Por qué? Porque también había subas como hay ahora. Entonces la empresa que te proveía y que te cobraba esperaba siempre la suba para llegar con el combustible. Entonces era una situación re compleja. Y sobre todo de mucha angustia, porque la gente se quedaba con combustible todos los días. Entonces tenían que ir a Iguazú a traer el que podía. O sea, realmente situaciones re complejas que la gente no sabe cuál era el vericueto de la situación. Yo tengo anotado por ahí la primera vez que entró el camión con el acoplado, que fue toda una fiesta eso. Que encima, para poder subir, tuvimos que llevar 2 tractores para remolcar el camión de abajo del Yacuí hasta arriba. Que fue, vuelvo a repetir, algo tan importante, que por fin vino bastante combustible. ¿Y traían en bidones, en tambores, eso de...? Bueno, en época de lluvia, que no entraba nadie, que no es solamente una semana, sino a veces 2 o 3 semanas, que no entraba nadie con combustible. En mi caso, me tocó traer varias veces con un acoplado 20 a 30 tambores por el parque, con tractor y acoplado, para proveer a alguien. Y bueno, eso se hizo con mucho compromiso, pero sobre todo con mucha angustia, porque no estaban dadas las condiciones para
proveer correctamente las cosas, porque había, ¿cómo te puedo explicar?, muchas leyes que desfavorecían el hecho de poder tener una estación de servicio en condiciones como debería estar. Hoy eso está liberado. Después de la década del 90 se liberó esta situación de la dependencia siempre de alguien en el tema de combustible. Estaba la proveeduría de la cooperativa, ¿fue antes o después que llegó también el comercio de ramos generales, la primavera de la familia Saurac? Sí, estuvo, pero fue un lapso muy cortito, porque la familia Saurac recibió un lote cerca, en la entrada de la península. Allá tenía también una proveeduría don Francisco Saurac. Bueno, él en el audio del desfile histórico, él cuenta justamente el primer lote que tuvo, la primera chacra que recibió, y él dice en ese audio que escuchamos en el desfile histórico que tuvo la primera guía de madera, por ejemplo, acá de la zona, que fue el primer rosado, vamos a decir, legalizado por lo menos, que se hizo con todos estos requisitos. ¿Hasta cuándo estuvo la cooperativa Banda acá en Andresito y qué pasó que dejó de funcionar? Bueno, el tema fue así. A raíz de las consecuencias que yo le decía de la no poder exportar el té, la cooperativa entró en un sistema donde dio pérdida durante 10 años el secadero de té, hasta que decidieron cerrar el secadero de té. Pero para eso ya tenía una situación re complicada, sobre todo con la FIP, lo que en ese momento era la DGI. Al venir acá y hacer inversiones, ¿no es cierto?, porque hicieron bastante inversión acá, el aserradero que tenía la cooperativa para el momento era un aserradero que trabajaba muchísimo, donde el responsable y encargado del aserradero se llamaba Bruno Schroeder, el padre de el amigo que hoy tiene el videocable, de Dardo, ¿no es cierto?, que vino, se instaló con su familia acá, donde el secadero tenía grupo electrógeno propio, que era un motor de barco, que hasta ahora está. Eso está, y eso es una reliquia que lo tiene hoy el amigo Ángel Ballestero. Porque el secadero, digamos el aserradero, la cooperativa le vendió a una sociedad conformada por la familia Lapchuk y Ballesteros. Ellos se quedaron con ese lote, ¿no es cierto?, y se quedaron con una sapecadora de hierba que había hecho la cooperativa de Banda, porque lo que se hacía acá urgentemente fue sapecar la hierba, llevar y secarla en la cooperativa de Banda. Era un trabajo terrible. ¿Por qué? Porque acá hay una de las cosas que hay que decir, que hoy nosotros somos municipio de mayor producción hierbatera. ¿Por qué? Porque el plan de colonización pudo lograr que en ese momento la CRIM, que era el organismo rector de la yerba mate, tenía prohibido la plantación de yerba, y se consiguió que cada productor que venga a colonizar Andresito pueda plantar 20 hectáreas de yerba. Por eso hoy nosotros somos punteros en yerba, que después, por supuesto, en la década del 90 se liberó la plantación de hierba. ¿Se acuerda algún año, alguna fecha estimada de hasta cuándo estuvo efectivamente la cooperativa acá? Y ahí... Sí, eso fue a fines del año 87. Ahí la cooperativa terminó vendiendo la proveeduría y terminó vendiendo la boca de expendio de combustible. Voy a leer un fragmento de un libro, un pequeño libro que cuenta parte de la historia de una familia. El libro está escrito por Daniel Rubén Otto. Se titula 100 años viviendo en el paraíso, y él cuenta el recorrido de su familia en otros lugares hasta llegar a Andresito, y en el capítulo 16, cuyo título es La actividad laboral en Andresito, hay un fragmento que dice: la cooperativa agrícola Banda, capitaneada por su gerente, el señor Roberto Beck, tenían ya una sucursal en Andresito y habían comenzado a copiar el producto de las primeras plantas de yerba, y se ofrecieron, dice, para
instalar un secadero en la zona. Pero el capital para tal inversión lo debíamos poner nosotros. Pero sucedía que dicha cooperativa se encontraba en graves problemas económicos al borde de la quiebra y evidentemente querían salvarse absorbiendo nuestros recursos. Él da este puntapié y después dice que eso fue el detonante para que empiece un grupo de productores a asociarse con la idea de conformar lo que es actualmente hoy la cooperativa yerbatera Andresita. ¿Eso fue así, Bruno? ¿No fue Sí, así? fue así. Es cierto también eso, no en la modalidad que el tipo lo cuenta, sino que cuando la cooperativa Banda vio que no podía conseguir que la gente se asocie como corresponde a toda sociedad cooperativa, en ese momento estaba el señor José Quio Capuni y don Daniel Scheck, y quien les habla, iniciamos los trámites de generar los estatutos correspondientes para una cooperativa propia de acá. Y así nace la cooperativa Yerbatera Andresito. Nosotros trabajamos como 3 meses, nos juntábamos 2 veces a la semana en la casa de don Daniel Scheck y elaboramos los estatutos que hoy tiene esa cooperativa, que son únicas porque la cooperativa Yerbatera Andresito es específica, no es una cooperativa abierta para otros productos. Que eso fue una de las grandes discusiones que hemos tenido con el amigo Daniel Scheck, que él quería que sea específica porque él ya tuvo experiencias con la cooperativa de Oberá, donde había varios rubros, el caso de la cooperativa Banda, que fueron los que llevaron a la quiebra a distintas cooperativas grandes, como la cooperativa El Dorado, la cooperativa Oberá, la cooperativa Banda. Bueno, son maneras de pensar, ¿no? Cuando la cooperativa dejó de funcionar acá, ¿quedaron deudas, gente que no pagó cosas, algo por el estilo? ¿No? Mire. O mejor no acordarse de eso. Sí, por supuesto, por supuesto. Quedó mucha gente debiendo combustible, mucha gente que debiendo en la proveeduría, mucha gente debiendo créditos con el aval de la cooperativa para hacer los galpones de tabaco. Mire, yo tengo la lista. La lista negra. La lista negra. Exactamente. De gente que quedó ahí entonces anotada en lo que fue la proveeduría. Bruno, como el tiempo avanza, usted en algún momento me contó que el plan de colonización de Andresito empezó con un proyecto de 2 hojas y que ahí tenía que ver un pastor de una iglesia. ¿Cómo es la historia, Bruno? Fue así. Como mi padre venía todos los fines de semana, los sábados generalmente venía y recorría todos estos galpones que habíamos hablado, donde traía el dinero para pagar a los colonos que entregaban sus productos. En cada una de estas parajes había un responsable, ¿no es cierto? Y bueno, un pastor de la iglesia evangélica del Río La Plata, de Esperanza, se enteró que mi papá venía todos los fines de semana. Entonces un día le dice: mire don Roberto, yo necesito que usted me lleve a ver 2 familias allá en Piñalito Norte que pertenecen a nuestra iglesia. Bueno, mi padre le dice: bueno, mira, a las 3 de la mañana yo salgo tal día, así que si querés venir no hay ningún problema. Listo, eso pasó. Vinieron, mi padre le llevó y le dejó en Piñalito Norte, en una familia que no era la que ellos estaban buscando, pero coordinaron para que de alguna manera se ubique esta familia. Mi padre le dice: bueno, yo a las 5 de la tarde paso y te llevo de vuelta. Y así fue. Bueno, ahí en el viaje, este señor, este pastor, le dice a mi papá: mira, Roberto, algo tenemos que hacer acá. Acá hay 3 familias de mi iglesia que están viviendo en tierras intrusadas, fiscales. Y yo tengo la posibilidad de, a través de una fundación de Alemania, de comprar las tierras para esta gente. Entonces mi padre le dice: mira, esto es imposible, esto no va a pasar, porque son tierras fiscales, son tierras de la provincia, y es difícil que una fundación de otro país adquiera esas tierras. Pero vamos a abrirte una puerta, le dijo. Yo la semana que viene tengo que ir al Ministerio de Asuntos Agrarios, así se llamaba, tengo una entrevista con el ministro, y te puedo llevar para que vos escuches de él este planteamiento que vos querés hacer a la provincia. Y así fue.
En ese momento, vuelvo a repetir, gobierno militar, el pastor le explica, por supuesto, al ministro de Asuntos Agrarios, que yo no me acuerdo el nombre, pero era un señor de San José, y el ministro le dice, mira, esto no va a poder ser, pero dice, estaría bueno armar un plan de colonización. Dice, yo voy a ver y voy a elaborar un pequeño proyecto. Bueno, este señor en una semana, en 2 carillas, armó un pequeño proyecto del plan de colonización. ¿Y cómo fue? Parece mentira, pero se dieron estos hechos concadenados que favorecieron a lo que hoy es Andresito. Que fue así. A la semana de haber hecho él el bosquejo, le llama al gobernador Bayón, en ese momento, y le dice, mira Juan, mañana yo tengo que estar en Buenos Aires porque nos llamó el presidente Vilela y tenemos que llevar algo para pedir algo. Entonces le dice, mira, yo tengo así un borrador, si te interesa, llevar. Que eran 2 hojitas. 2 hojitas. Bueno, Bayón se va, están sentados todos los gobernadores con el... Plena junta militar. Plena junta militar, sí. Estaban los ministros, mejor dicho, no estaban todos los gobernadores. Estaba el gobernador de Misiones y estaba el gobernador del Chaco y el de Corrientes y todos los ministros a nivel nacional. Entonces, el gobernador nuestro, en este caso Bayón, empieza a leer este bosquejo y levanta la mano Arguindegui, que en ese momento era ministro del Interior, y le dice, me interesa. Y al mes se dio forma a la cosa, se le nombra a Jáuregui como coordinador de este proyecto. Y así nació. Habrán ido los otros gobernadores con sus carpetas o todo su equipaje ahí. Entonces, y el de Misiones fue con 2 hojas. Exactamente. Y en ese escrito que mi papá... Que usted lo conserva, me dijo. Sí, está en la municipalidad. Él puso como, digamos, adelante de la página, puso La semilla de Andresito. El título. El título. Por supuesto, mi padre tenía mucha buena relación con Jáuregui. ¿Por qué? Porque cuando se empieza a promocionar la avenida de los colonos acá, la gente no quería venir porque era un lugar casi inhóspito, por decir así, donde había que dejar muchas cosas por camino. Entonces le pidió a mi padre si le podía acompañar a los distintos pueblos a promocionar el plan de colonización. Jáuregui durmió varias veces en la casa de mis padres, almorzaban, cenaban, tenían muy buena relación, era muy estricto. Tal es así que hoy muchos de los colonos que todavía viven saben de lo que estoy hablando. Era una persona muy recta. Y creo que gran parte de lo que hoy estamos cosechando tiene que ver con eso. Que después con la democracia un poco se desfiguró, ¿no es cierto? Pero ya la semilla estaba. Bien, ¿cómo es el título? Recuérdenos. La semilla de Andresito. Texto histórico importantísimo de registro. ¿Sí? Usted dice que lo tiene en la municipalidad. ¿Sí? Es un texto de suma importancia para esto que después fue tomando forma. ¿Cómo se dio la decisión de usted, que su padre tenía trato con Jáuregui, cómo se dio la decisión de decir el centro del pueblo va a ser acá? O sea, Bueno, se dio esta situación, que Jáuregui cuando viene por primera vez, estaba el potrerito ahí, se bajaron de la camioneta y le dice a mi padre, acá vamos a ser pueblo. Entonces mi padre le dice, no, mire coronel, este no es el lugar apto. El lugar apto es donde hoy está la cooperativa yerbatera. Entonces él le contesta, mira Roberto, en Mendoza los pueblos se hacen en los valles, para mí este es un valle.
O sea, al lado del agua y con Exactamente. montañas a los costados. Ahí Exactamente. tenemos 2 cerros, uno para Sí. cada lado y el arroyo San Francisco. ¿Qué pasa? Exactamente. Tal es así que en el proyecto después, donde hoy está al lado del negocio El Puente, ahí estaba la torre de Entel. Ahí en el bajo, al lado del arroyo, estaban todas las instalaciones de Entel, que en la primera lluvia se inundó. Encima, nunca iba a andar esto porque estábamos acá abajo, y hoy la torre, ¿dónde está? Allá arriba, al lado de donde hoy está la vivienda de la policía, ¿no es cierto? Que era lo ideal. Con todos esos errores que se cometieron. Y hoy tenemos un problema grave en Andresito. Tenemos un cuello de botella en el puente acá, ¿no es cierto? Lo vamos a seguir teniendo porque hoy es todo tan complicado hacer otros puentes para que sea más fluido. ¿Por qué? Porque han sido intrusadas los costados del arroyo San Francisco. Usted me había hablado también de una primera planilla con candidatos a tierras, pero que esos candidatos tenían antecedentes. ¿Y qué tenía que ver la cooperativa Banda cuando todavía estaba con esta decisión de a quiénes se le otorgaba o no? Usted decía que salía como aval. ¿Cómo Bueno, era esto? dentro de las decisiones que tenía que tomar el coronel Jauregui, estaba que la cooperativa tenía que avalar a los colonos que venían acá. En un listado, ¿no es cierto? Bueno, ese listado tiene distintos puntajes, las distintas familias, ¿no es cierto? Y había gente que tenía mucho puntaje, pero por sus antecedentes no le permitieron acceder a las ¿Existe tierras. todavía esa primera planilla, así medio tipo borrador? Sí, yo la tengo, sí. Ahí sí. habían nombres tachados de la lista. Sí, no, decía antecedentes. Y después se formó una lista definitiva con la gente que viene. La primera lista tenía 80 personas, que repito, de los cuales 12 o 13 no eran de la provincia, como para poder completar la lista, porque insisto, no era que la gente quería venir. ¿Qué pasó? ¿Cómo cambió la historia cuando se dio cuenta del valor de la madera? ¿No es cierto? Y hay una cosa que tenemos que decirlo, porque por ahí acá el hecho de ser pionero, a lo cual hay que agradecer muchísimo porque hoy gracias a ello es lo que somos. También hay que decir la parte que puso el Estado. En otras localidades de la provincia, lo que es comisaría, lo que eran escuelas, lo que eran hospitales, lo que era agua potable, luz eléctrica, se hacía con el esfuerzo comunitario. Acá el plan de colonización contempló de alguna manera estos servicios básicos que tenía que brindar el Estado, ¿no es cierto? Y esto hizo que el colono que accedió a una tierra se dedicara exclusivamente a hacer su propio capital, que hoy lo tenemos a la vista. Pero también con el tiempo nosotros fuimos perdiendo todo lo que es comunitario, es decir, esfuerzo comunitario. Antes, cuando empezó el plan de colonización, nos juntábamos todos los fines de semana, la gente era participativo todo. Con el tiempo se fue perdiendo porque aparece la televisión, aparecen los celulares, aparece esto, eso se perdió totalmente. Hoy, si hablamos de solidaridad y comunidad, se hace a través de las iglesias, que es muy importante también no perder eso. Y como referencia, nos costó 30 años armar los bomberos voluntarios. Lo pudimos armar con las nuevas generaciones, los hijos de que se incorporaron a la vida social de nuestra comunidad. Pudimos armar los bomberos voluntarios, porque el colono decía, no, a mí no se me va a quemar la casa. ¿Entendés? Y es cierto, pero que en muchos años el municipio terminaba haciendo las veces de socorro con el camión, por ejemplo, hidrante, ¿no es cierto? Sí, pero insisto, no pudimos en la gente, los primeros colonos, de meter en la cabeza que era algo necesario, ¿no es cierto? Pero bueno, son cosas que fueron pasando con el tiempo y que hoy, vuelvo a repetir, hoy gracias a el esfuerzo
de la gente, pero sobre todo no tenemos que olvidarnos lo que hizo el Estado por nosotros. No tenemos que olvidarnos, porque acá el Estado, que somos todos, permitió a la gente que vino darle un promedio de 150 hectáreas, como promedio, poquito más, poquito menos, pero sobre todo le benefició con los valores que tenían que pagar por la tierra, y le benefició también por 5 años la explotación de la madera libre de aforo, que también hay que decirlo. Y por otro lado, que también es muy importante recalcar que la cooperativa yerbatera Andresito tuvo una ventaja muy importante, que aquellos que se querían asociar y que no tenían los recursos necesarios para integrar acciones en la cooperativa, el Estado, a través de una resolución, le permitió explotar tantos cúbicos de madera para pagar las acciones en la cooperativa. Ese fue un esfuerzo muy grande y puso la caripela a mi padre ahí. Y hoy están los resultados también. Una cooperativa floreciente conocida en el país con la yerba Andresito y en el mundo. Perfecto. Nosotros estamos en esto que es la 8ª edición de Andresito, una historia, 1000 relatos en radios. Podés seguirnos en Facebook, Instagram, en YouTube. Podés suscribirte a nuestro canal de YouTube también. Ahí vamos cargando material siempre. No tiene ningún costo, es muy sencillo. Ingresás a YouTube, ponés en el buscador Andresito, una historia, 1000 relatos. Te va a aparecer un cartelito suscribirse. Podés activar la campanita, vas a ir viendo las novedades de esto también. Después de este programa vamos a hacer un receso porque la radio va a estar en reparación todo este mes. Probablemente vamos a volver en febrero, cuando ya lo vamos a comunicar con tiempo, y vamos a seguir escuchando relatos de esto que es la historia de nuestro municipio. Vamos a escuchar un siguiente audio. Yo no voy a decir quién es porque usted lo va a conocer por la voz y por lo que va a contar también, ¿sí? Escuchamos. Vale. Muy buenos días a todos los del programa. Mucho gusto, un placer poder hablar en este programa y por sobre todas las cosas poder hablar de mi amigo Bruno Beck. Compartir y haberlo conocido fue sin duda una de las cosas más importantes que me tocó vivir en los 30 años que viví en la provincia de Misiones. Y no tengo duda que es de las mejores personas que he conocido y que tuve el gusto de compartir tantos años de trabajo por sobre todas las cosas. Lo conocí en el año 93, cuando llegué a Andresito buscando la posibilidad de un trabajo en un lugar donde haga falta médicos y haga falta quienes resuelvan los problemas de la gente más humilde. Lo conocí en un centro de salud muy chiquito que había en aquella época, al lado del río San Francisco, y cerquita, pegado al edificio del IPS. Y ahí había un hospital nuevo, que no estaba terminado y que había hecho una empresa, y con Bruno lo pusimos en marcha. Conseguimos recursos de varias empresas que colaboraron con chapa, cerámica, ladrillos, material, y lo pusimos en pocos meses en funcionamiento. Lo había hecho una empresa que había construido parte de la represa Uruguay y había quedado inconcluso y abandonado. Hoy es el hospital actual, que por supuesto que recibió varias remodelaciones y expansiones a través de los 30 años estos. Después nos tocó trabajar juntos en la etapa de Posadas, donde él me acompañó en el Ministerio de Salud durante mis 4 años y pico de gestión. Después continuó con la Otrobucione con 2 gestiones más. Y quiero decirle que él no era mi amigo, y no era solamente mi amigo, sino él era el que resolvía de la relación con los directores de los hospitales, cuando había gente que venía del interior y necesitaba un hotel para dormir, una prótesis para ser operado, un turno, un subsidio, él estaba atrás de todo y tenía la capacidad y la inteligencia de resolverlo todo. Así fue Bruno. Esa fue la historia de trabajo y de compromiso con la gente de siempre. Por eso la gente lo acompañó y por eso llegó donde llegó. Después, claro, llegó la etapa de Andresito, brillante, con el acompañamiento de una comunidad durante muchos años. Pero por otro lado, con el cambio, con la bisagra que fue su gestión en Andresito, en donde
Hoy es una ciudad prácticamente hermosa, ordenada, con trabajo, con gente laboriosa y con valores de respeto, valores de solidaridad, una comunidad que crece ordenadamente. Así que tenía muy poquito tiempo para poder, es difícil contar muchos años de haber estado junto con él. Simplemente tengo que decir lo mejor. Andresito tuvo mucha suerte y los que lo conocimos también. Así que un abrazo grande, Bruno, mi amigo. Nos está escuchando. ¿Quién es el que habla, Bruno? El doctor Telmo Albrecht. Él llegó a ser ministro de Salud de la provincia. Mire, él empezó en Andresito de la siguiente manera. Él deja la provincia de Santa Fe por un problema familiar, abandona su empresa y se viene y se presenta al Ministerio de Salud como médico, que era, a ofrecer su servicio a la provincia de Misiones. En esa época, el ministerio no nombraba a los médicos, sino nombraban los directores de los hospitales. Entonces, le envían a él a Iguazú, a hablar con la directora de Iguazú. La directora de Iguazú le dice, mira, yo necesito un médico en integración. Y bueno, se va a integración. Y en integración él trabajó unos 2 meses allá y un día lo llama al director del hospital, que en ese momento era el doctor Chenlo, y le dice, mirá Telmito, yo estoy saliendo unos días de vacaciones, quiero que te quedes a cargo del hospital. Se quedó 40 y pico de días viviendo en el hospital. Bueno, se dio una situación donde en ese momento estaba de intendente Jorge Antonio Weiss. Y el doctor Chenlo lo sacan de director. Entonces el ministro llama a la municipalidad y le dice al intendente, necesito que me nombres una terna de médicos que hay en Andresito a quien quieren poner de director. Bueno, hubo una reunión de consejo deliberante donde con los médicos que estaban acá no se pusieron de acuerdo. El asunto es que al otro día llama al ministro, le atiende Weiss y le dice, mirá, no nos pusimos de acuerdo, pero yo tengo un médico que yo le había asesorado, un médico que nos puede dar una mano grande, que es el doctor Telmo Albrecht. Ah, ningún problema, listo, vamos a poner al doctor Telmo Albrecht. A los 5 minutos llama al ministro y le dice, pero escúchame, este no está como médico, no figura a ningún lado este. Entonces le dice, bueno, vos me pediste un médico, yo quiero al doctor Telmo Albrecht, de director del hospital de Andresito. Y así fue. A mediodía llegó la resolución con el nombramiento de como director y como incorporado a la red de salud pública el doctor Telmo Albrecht. Y bueno, y ahí nació un poco lo que él estaba comentando, de cómo empezamos con el tema del hospital, el nuevo hospital, en ese momento. Realmente él estuvo acá 1 año y medio como director y se fue de director al hospital de Iguazú, porque era una persona que le ponía la impronta necesaria para que las cosas funcionen. En Iguazú estuvo 2 años y de ahí lo llevan a Posada al Madariaga, de director del Madariaga, y a los 8 meses ministro. ¿Por qué? Porque tenía ministro de Salud de la provincia. Ministro de Salud de la provincia. Y ahí fue como él después me lleva a mí a trabajar allá, acompañándolo. Pero acá en Andresito, me acuerdo que para juntar dinero, para poder terminar el hospital, había ciudadanos de Andresito, entre ellos éramos 15 los que teníamos karting. Y corríamos karting acá los fines de semana, donde hoy está el polideportivo, donde está la cancha de los veteranos, hay una pista de karting. Y hacíamos campeonatos de karting para poder juntar fondos para el hospital. Y él era uno de los que regenteaba la cantina, junta con enfermera del hospital para juntar dinero. Y la verdad que la gente lo hacía con ganas, porque uno le daba una bolsa de cemento, vos al día te ibas y estaba la bolsa de cemento en la pared como corresponde. Le daba tanto ladrillo, es decir, había una situación donde
uno lo hacía con mucho gusto porque veía el resultado enseguida, en forma inmediata. Perfecto. Vamos a escuchar un siguiente audio, ahora en este caso de alguien que trabaja todavía con usted y por mensaje me dijo, es como mi papá, ¿sí? Así que vamos a escuchar este audio. Ave María, buenos días. Quisiera aprovechar este espacio para hacerle llegar al señor Intendente, a través de tantos años, mis más profundos agradecimientos hacia él, respeto y admiración. Se lo he dicho, tiene un corazón enorme, enorme, que no importa la persona que se acerque a él solicitando una ayuda o lo que sea, no importa quién es, él está ahí presente con su ayuda, a veces con un reto, pero está. Así que gracias, realmente lo aprecio muchísimo, muchísimo, son ya bastantes años, 17 años con él, y siempre se puso la camiseta del municipio, así que Dios lo bendiga, señor Intendente, lo bendiga muchísimo, y por 4 años más de mucho trabajo. Bien, escuchábamos a Gilda, que trabaja en el municipio. Pasa el tiempo, ella dice 17 años que ya están trabajando juntos, Bruno. Gente que lo acompaña hace mucho tiempo, ¿no? Sí, la verdad que sí, y realmente agradecido por las palabras. No es tan así tampoco, porque uno arma equipos. El intendente no puede hacer nada si no tiene respaldo de un gran equipo. Por eso también subsisto muchos años como intendente, que es el esfuerzo de mucha gente. Mientras se toma un mate, Bruno, y procesa, porque todo esto de contar también vivencias despierta también de alguna manera las emociones de uno, ¿no? De lo que ha vivido y los recuerdos de tantas situaciones. ¿Cuándo tomó usted la decisión de presentarse como intendente de Andresito la primera vez? ¿Qué lo motivó a usted a decir, me voy a presentar como intendente? Bueno, yo trabajaba en el Ministerio de Salud y yo venía todos los fines de semana, los viernes a la noche yo llegaba a Andresito y me tocó épocas muy difíciles también en el Ministerio de Salud, 2001, 2002, donde no había gasa, no había suero, y yo siempre de alguna manera traía los recursos necesarios a mi querido hospital de Andresito. Por supuesto, también colaborando muchísimo con la gente que necesitaba algún turno para ser atendido en el Hospital Madariaga. El asunto es que un día me ve Néstor Ortega y Marcelo Siñú, que trabajaban en Posada. Néstor Ortega en ese momento era diputado, Marcelo trabajaba en la fundación del Ministerio del Agro, y me decían, vos tenés que ser el intendente, vos tenés que ir de candidato a intendente. Bueno, a mí eso no me gustaba en absoluto, porque yo nunca estuve en política. Yo ya cuando entré ya era grande. Y bueno, me empujaron en la bajada hasta que un día dije, bueno, vamos a intentar. Y bueno, fui el único funcionario en su momento de la provincia de Misiones que vino como candidato y que se sacó 45 días de licencia sin goce de haber en el Ministerio de Salud para venir a hacer campaña. Haciendo campaña. Y aún así me iba 1 o 2 días a la semana a Posadas para que las cosas funcionen correctamente en mi ausencia. Bueno, con la mala suerte de haber ganado las elecciones, porque yo tenía un muy buen sueldo, tenía un trabajo digno, muy bueno allá, y cuando gano las elecciones es como que puse los pies sobre la tierra y medio me sorprendí, porque... Cuando se enteró lo que iba a cobrar. No, eso por un lado, pero por otro lado, después que uno gana las elecciones, uno sueña con hacer esto, con hacer aquello, mejoras en tu municipio, y resulta que te encontrás que todo lo que vos soñaste no es tan fácil realizarlo, porque es otra cosa. Una cosa es lo privado y otra cosa es lo público. Por eso a veces hay mucha falencia en nuestro pueblo, mucha falencia, que no es fácil corregir. Cuando las bases del cimiento, por ejemplo, de la parte urbanística de tu pueblo nace mal, es difícil corregir después.
muy difícil. Pero aún así, con el potencial que tiene Andresito, nosotros seguimos avanzando, con las dificultades propias de cualquier otro lugar. Bueno, vamos a escuchar un último audio. En este caso no va a hacer falta que yo le diga quién, va a conocer la voz y también le hace un saludo, creo que con mucho afecto, porque cuando me lo pasó me dijo que estaba muy emocionada al hacer. Escuchamos. Muy buenos días, soy Melanie Beck, hija de don Bruno Roberto Beck, y hoy quiero aprovechar esta oportunidad de decir algunas palabras que muchas veces en las corridas de la vida no nos tomamos este segundo para decir a nuestra gente cuánto la amamos. Así que nada, este mensaje va para vos, Pa, que estoy tremendamente agradecida porque me enseñaste a ser fuerte, me enseñaste a luchar por mis sueños, a ser feliz con lo poco y a siempre compartir con los que más necesitan. Sos un ejemplo a seguir en muchos aspectos de la vida y uno de ellos es que me mostrás cada día el significado de humildad y de empatía. Así que te mando un abrazo enorme, espero que sigas fuerte como siempre y dando todo lo mejor. Gracias. Gracias a vos, Melanie. Vamos a ir quedándonos por acá. Hay muchísimo más para contar, pero seguramente ya tendremos una próxima oportunidad. Saludo final a la gente, Bruno, algo que quiera decir. Después nosotros como programa vamos a hacer una pausa, pero algo que usted quiera decir como, no como intendente solamente, sino como persona que estuvo desde los inicios de esto que es hoy Andresito. Bueno, en primer lugar agradecerte esta entrevista. Y quiero aclarar que yo no soy dueño de la verdad. Tengo muchos defectos y algunas virtudes, pero sobre todo trato de ser un buen ciudadano. Y esto es algo que necesitamos acá en Andresito, empezar a ser mejores ciudadanos. Nosotros tenemos una posibilidad grandísima de ser una ciudad y un municipio pujante. Pero también quiero decirle a mis queridos amigos y ciudadanos del municipio que tenemos que tener un poquito más de empatía en lo nuestro. Y cuando hablo de lo nuestro, me estoy refiriendo a nuestras familias, no solamente a la familia de nuestros productores, de nuestros comerciantes, de nuestros industriales, sino a aquellas familias que nos necesitan. Gracias. Muy bien, vamos a nosotros quedarnos por acá. Muchísimas gracias, Bruno. Gracias por no solo la entrevista, sino, como ya he dicho en alguna entrevista anterior, a los invitados. Gracias por haber elegido estar en Andresito, por haber sido parte de esto que es nuestra historia como municipio. Ahora el 11 de febrero vamos a recordar justamente 44 años de fundación oficial de Comandante Andresito en un nuevo aniversario. Nosotros vamos a quedar por acá, vamos a volver en febrero, si Dios lo permite, después de las reparaciones de la radio, y vamos a seguir contando relatos de gente que fue protagonista y que fue fundamental para que esto sea lo que es hoy en nuestro municipio. Seguinos en redes sociales, por más que no vamos a estar en la radio, seguro que vamos a ir subiendo alguna foto, algún archivo, algún audio, algún video. Hay muchísimos videos que ya hemos hecho y no nos alcanzó el tiempo para editarlos todavía y publicarlos, de gente que cuenta su testimonio. El otro día alguien me decía, a Mario Benítez hay que entrevistarlo, ya lo entrevistamos, está grabado, falta editar y publicar. Sí, pero en algún momento eso va a estar, y así de otra gente que ha sido parte importante de nuestra historia. Nosotros nos vamos a quedar por acá escuchando lo que es el 8º capítulo del desfile histórico alegórico de Andresito en los 43 años. Un capítulo más. Yo escribí el texto, Jorge de Jesús grabó la voz, Andrea Ñaños, después Jorge hizo la edición con voces infantiles de Miqueas, de Martina y de Jazmín también, que hay que reconocerlos por su aporte, y seguimos en esto que es Andresito, una historia, 1000 relatos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar, Dios les bendiga, un gusto como siempre.